la potencia de las emociones que todavía despierta y va a seguir siendo así, la cuestión Malvinas en los argentinos y ver el dolor en los familiares y cómo se vivió aquello, la verdad es que es muy potente. El año que viene serán los 40 años de Malvinas y a tal efecto el Gobierno Nacional va a crear una comisión Malvinas para que se trabaje durante todo un año y llegar a ese momento de manera especial. Lo saludamos al Ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas noches para todos. Bien, bien, le pasará a usted, conmovidos por los testimonios que todos los años tenemos a esta altura y los tenemos todo el tiempo. Cuéntenos un poco el trabajo que va a realizar esta comisión. Bueno, fundamentalmente la idea que tenemos, para ponerla gráficamente, es que la vigilia del 40º aniversario del desembarco no sea solamente un día, sino que sea un año. Pasar de tener desde el día de mañana que empiece la vigilia de los 40 años del desembarco en Malvinas. La idea es que la comisión organice e impulse una serie de actividades durante todo el año para que la cuestión Malvinas no solamente tenga una fecha importante el 2 de abril, sino que tenga una serie de actos y actividades que se van a realizar impulsadas desde el Ministerio de Defensa y desde las Fuerzas Armadas en distintos lugares del país, con la idea de no olvidarnos de Malvinas, tampoco de no olvidarnos de nuestros veteranos de guerra, ¿no? Los que están, los que perdieron su vida en el combate en Malvinas, también los que perdieron su vida o los que fueron falleciendo después de haber regresado a la Argentina. Muchos de ellos producto de estrés postraumático de lo que significa vivir el conflicto bélico, otros de causa natural, pero claramente todos los países que han participado de conflictos bélicos en el último medio siglo y un poco más atrás también, tienen una fuerte reivindicación de sus veteranos de guerra y tienen un hecho fundamental, digamos, ¿no? Que fue todo lo que generó Malvinas, independientemente de cualquier consideración, a partir del 2 de abril de 1982 en todos los argentinos. Ministro, Entonces, la idea es esa. Se pasan los años. Entonces, fíjese que cuando yo fui la vez anterior ministro de Defensa, el jefe de la Fuerza Aérea era veterano de guerra de Malvinas, el subjefe era veterano de guerra de Malvinas, tuve un jefe del ejército que era veterano de guerra de Malvinas, tuve el subjefe de la Armada que había estado en el crucero General Belgrano, que era veterano de guerra de Malvinas. Hoy ya casi en el interior de las Fuerzas Armadas no quedan en el servicio activo veteranos de guerra. Entonces es necesario mantener esa memoria y transmitir lo más valioso que ha sido que las mejores páginas de la recuperación transitoria de Malvinas, que están llenas de patriotismo, de generosidad, de esfuerzo, de hidalguía, que la escribieron los que estuvieron combatiendo allí, ¿no? Muchos de ellos perdieron su vida y otros hoy están vivos y son veteranos de guerra, a los cuales pretendemos honrar permanentemente. Ministro, y hoy por hoy, ¿cómo se encaminan, hacia dónde se orientan los reclamos por la soberanía de Argentina sobre Malvinas? Los reclamos tienen una canalización diplomática y el camino que tenemos que llevar adelante es intensificar todo lo que significan nuestros reclamos en ese sentido. Lo único que incomoda ciertamente a Gran Bretaña es la intensidad y la persistencia que tiene la Argentina sobre esos reclamos diplomáticos. Eso y el hecho de que la cuestión de la soberanía sobre Malvinas es un hecho unificador del 100% de la sociedad argentina y además está fuertemente involucrado, fuertemente inserto en nuestro sentir como argentinos, digamos, ¿no? Así que la Cancillería argentina está en ese camino. El presidente Alberto Fernández recreó una Secretaría de Asuntos Específicos relativos a Malvinas, que había
que había creado Cristina Fernández de Kirchner en la última etapa de su gestión y que el gobierno de Macri la había suprimido. Ahora está nuevamente Daniel Filmus al frente de esa secretaría y desde allí se diseñan una serie de políticas que tienen que ver fundamentalmente con generar una intensidad mayor en todo lo que significa nuestro reclamo diplomático por la soberanía en Malvinas, que usted sabe que a partir de la reforma de la Constitución en 1994, los derechos soberanos sobre Malvinas tienen jerarquía constitucional en Argentina. Claro. Bueno, hablando de las Fuerzas Armadas, más allá de la situación de guerra, estamos viendo, desgraciadamente por lo que está ocurriendo en el mundo en estos días, cómo participan en tiempos de paz, en tareas importantes para la sociedad. Lo estamos viendo con la vacunación, cómo trabaja el ejército. Bueno, es importante. Le quería preguntar respecto de las vacunas, que forma parte del debate del día a día prácticamente en Argentina. Hoy habló el presidente, dijo que están haciendo todo lo posible, utilizó alguna ironía para hablar de la oposición. Ustedes están trabajando, lo vimos con la ministra de Salud días atrás. ¿Qué opina de esta situación? Bueno, hemos recibido buenas noticias porque hemos recibido vacunas esta semana, ¿no? 300.000 dosis de Sputnik 5 y han llegado hoy cerca de 1 millón de dosis de Sinopharm, con lo cual lo ubica a la Argentina cerca de 7 millones de dosis, que es un número importante en una situación en donde las vacunas no abundan en todo el mundo y donde hay una concentración de la distribución en los países productores o que elaboran las vacunas y fundamentalmente los países que tienen mayores recursos, mayor capacidad de recursos, una distribución absolutamente desigual. Argentina ha diversificado y sigue diversificando su estrategia de adquisición de vacunas. Hoy en Argentina se están inoculando 3 tipos de vacunas: Sinopharm, Sputnik 5 y Oxford AstraZeneca, y esperamos en las próximas semanas y meses tener un mayor flujo y con eso masificar todo lo que significa la campaña de vacunación en esta primera etapa, sobre todo las cosas destinadas a la población de riesgo, que son los mayores de 60 años, subdivididos en mayores de 70, mayores de 60 sucesivamente. Buscamos claramente con la vacunación bajar los niveles de mortalidad. Vemos que hay una agresividad que ha explotado nuevamente en la Argentina sobre el COVID. Advertimos que la vacuna sola no alcanza, que no significa que uno se vacuna y no tiene que dejar de cuidarse, sino que hay que seguir cuidándose. Los cuidados tienen que ver con el tapaboca, con el lavado de las manos y con agua y jabón, el uso de alcohol en gel y sobre todas las cosas con la aireación o que existan corrientes de aires en aquellos lugares que se hagan reuniones cerradas o actividades cerradas. Claramente la Argentina tiene que generar condiciones de restricciones que no afecten a la actividad económica. Es imposible hoy pensar la economía sin la pandemia. También es imposible pensar la pandemia sin la economía, y la economía tiene que seguir recuperándose en la Argentina para mejorar los indicadores sociales. Obviamente que hubiésemos querido hubiésemos sentido un mejor acompañamiento por parte de la oposición en cuanto al tema de las vacunas. Primero nos criticaron por las vacunas que teníamos, nos acusaron de intento de envenenamiento a algunos dirigentes opositores. Después nos criticaron porque las vacunas no venían, y seguramente encontrarán algún tipo de crítica en algún determinado momento. A nosotros nos parece que en este tema, quizás en otros también, hay un bien que queremos tutelar, que es la salud del conjunto de los argentinos, en donde todos los sectores políticos tenemos que estar trabajando de manera, no digo sino de conjunto, pero sí comprendiendo claramente la situación. El gobierno está haciendo todos los esfuerzos para conseguir la mayor cantidad de vacunas en el menor tiempo posible. Vuelvo a decir, en un mundo que por un lado nos dio una buena noticia a la ciencia, ¿no? Que en poco tiempo, en menos de un año, logró tener vacunas, y en menos de un año se hizo lo que antes se hacía 6, 7 u 8 años, que era investigar, experimentar, convalidar
en los institutos correspondientes, producir, industrializar, distribuir y inocular. Todo esto se hizo en menos de un año. Ahora, si esa es la buena noticia, la mala noticia es que con la vacuna sucede lo que sucede con la economía mundial, que es una injusta distribución, y en ese marco de esa injusta distribución, la Argentina está entre de los 20 primeros países que ha recibido, que tiene una cantidad de vacunas considerable, y vamos a tratar de seguir mejorando por lo que dijimos recién, porque nos preocupa claramente la salud del conjunto de los argentinos. Gracias por la amabilidad de su tiempo, ministro. Que tenga buenas noches. Bueno, igualmente para ustedes. Adiós. Felicidades, adiós. Bueno.